Cuando llegamos a las 10 de la mañana de un lunes más, lunes 16 de febrero del 2026. Y para quien pensara en algún momento que porque esté más lejos y está haciendo una labor extraordinaria y maravillosa, ¿por qué llevar la palabra de nuestro Dios a Estados Unidos y está allá? Él es el pastor Alberto Ares. Pastor, muy buenos días. Muy buenos días, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Dios te bendiga, pastor. Qué gusto poder tenerlo a otro lado del charco y poder hacer este programa, ¿no? De verdad que sí, de verdad que sí. Es mucha alegría la que siento de poder estar conectándome contigo, con todos ustedes. Pedirles perdón de antemano. La semana pasada me fue imposible totalmente conectar. Todavía estábamos adaptándonos al lugar, al horario. Recordarle a toda la audiencia que los horarios aquí y en España son muy diferentes. Hay como 5 o 6 horas de diferencia. Y cuando yo puedo, David no puede, cuando David puede, yo no puedo, y así que ténganos paciencia estos días que vamos a estar fuera y vamos a intentar por todos los medios seguir compartiendo la palabra del Señor por aquí, pero bueno, vuelvo y repito, ténganos un poquito de paciencia porque los horarios nos complican un poquito estas conexiones. Sí, vamos a intentar, ya digo, en la medida de lo posible poder hacer este espacio con el pastor para que ustedes lo puedan ver y estar. Bueno, pastor, si le parece, empezamos hablando, si le parece, del último culto que ha realizado también ahí en Estados Unidos, si le parece bien. Claro que me parece bien, estupendo. Pues sí, señor, estuvimos predicando, ya he tenido el privilegio de conocer aquí 2 iglesias, de estar compartiendo, predicando en 2 congregaciones de Centro Evangélico Vida Nueva. Una está en Kissimmee, en Orlando, y la otra está a unas 4 horas y media de distancia, que es la congregación que se encuentra en Miami. Las 2 congregaciones han sido de verdad que una bendición. Nos han tratado a mí, a mi esposa, a mi hija, o sea, la familia, nos han tratado, bueno, de maravilla. No tenemos ni una sola palabra de reproche, ni una sola palabra de queja, más bien todo lo contrario. Agradecidos, agradecidísimos. Pero bueno, todavía estamos, como te decía antes, adaptándonos un poquito. Los primeros días fueron un tanto complicados por el horario, por eso que le llaman el jet lag. A la hora de desayunar yo tendría que estar cenando, a la hora de comer yo tenía que estar, bueno, y hemos estado bastante trastocados. Pero ahí estuvimos llevando la palabra, por ejemplo, en la congregación de Kissimmee, en Orlando, y estuve hablando acerca del último versículo que se encuentra en el capítulo 15 de la primera carta que Pablo le escribe a los Corintios, cuando les dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y este es un versículo, David, que a mí personalmente siempre me ha perseguido, siempre ha estado dentro de mí, porque hace bastantes años atrás, no sabría decirte con exactitud, pero lo menos 15 o más, no recuerdo, cuando yo estaba con mi esposa estudiando en el seminario, en el Instituto Bíblico, y bueno, por temas de la vida, estábamos recién casados, no teníamos mucha economía, y este seminario era muy caro, por lo menos para nuestro poder adquisitivo, por lo menos para nuestra economía, eran como, creo no equivocarme, unos 70 euros, unos 70 euros por asignatura, y nosotros estábamos haciendo 3 asignaturas a la vez. Y recuerda que estaba estudiando yo y mi esposa, o sea, eran 6 asignaturas, una parejita joven, recién casada. Aparte yo seguía trabajando también, seguía sirviendo en la iglesia, ahora tenía que sumar todas estas horas de estudio y llegó un momento como que colapsé. Yo dije, no puedo. Hay un dicho que seguramente tú lo conozcas que dice: el que mucho aprieta, el que mucho abraza, poco aprieta, como queriendo decir que si quieres hacer mucho, al final todo aquello que vayas a hacer lo vas a hacer mal. Entonces, bueno, yo dije, no puedo dejar de trabajar porque de este trabajo se sustenta económicamente mi familia, no voy a dejar de congregarme, ni muchísimo menos, no voy a dejar de servir a mi Dios, así que lo que tengo que dejar va a ser los estudios. Voy a tener que abandonar esta idea de graduarme en el Instituto Bíblico, de estar en el seminario, por más deseo que yo tenga. Y me empezó a entrar como ese desánimo por los estudios, me empezó a entrar esa idea, me empezó a ronronear
esa idea de dejarlo. Y recuerdo que un día de madrugada el Señor me muestra este versículo, el Señor me habla a través de este versículo y me dice, estate firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que tu trabajo no es en vano. Wow, yo cuando leí ese versículo, David, cuando leí esas palabras, fue como un refrigerio a mi alma. Fue en ese momento cuando entendí que Dios me estaba diciendo, no, continúa con lo que has empezado. Continúa, yo voy a proveer de todo, de la economía, del tiempo, de lo que sea necesario, pero sé firme, sé constante, sigue creciendo y conoce que todo lo que estás haciendo no es en vano. Entonces decidí continuar, así que doy gracias a Dios por esa palabra. Y en ese versículo desglosé la primera predicación que compartí aquí, como tú decías antes, en los Estados Unidos, y empecé hablando de la iglesia de los Corintios. Recuerda que Pablo le está hablando a una iglesia, a una congregación, que es la iglesia de los Corintios. El apóstol Pablo fue el que estableció esta iglesia en el segundo viaje misionero que él hizo. Y bueno, pues en esa cultura de Corinto, la cultura era una cultura totalmente pagana, totalmente inmoral. De hecho, allí mismo en Corinto había templos a la diosa Afrodita, donde incluso en parte de los cultos a esa falsa diosa había prácticas de prostitución. Bueno, era una inmoralidad total. O sea, lo que te quiero decir es que la corriente que había en esa generación, el tipo de vida que había en esa ciudad era de pecado. Ellos como que habían normalizado el pecado. El problema no es lo que haga la gente que no cree en Dios, el problema no es lo que haga la gente incrédula, el problema es cuando los creyentes, cuando los hijos de Dios empezamos a aceptar esa manera de vivir. Ahí está el problema. Y encontramos, por ejemplo, que Pablo tiene que tratar asuntos muy serios en esta iglesia de Corinto y tiene que decir, no, escuchen una cosa. Una cosa es cómo se vive en el mundo y otra cosa es cómo se vive aquí. Porque estoy escuchando, dice Pablo, que entre ustedes hay pecados que ni aún en el mundo estoy escuchando. Y nosotros no podemos aceptar esto. Hay un pecado aquí tan grave, dice Pablo, que no lo quiero ni nombrar ahora. Hay un pecado aquí tan grande que no lo escucho yo ni en el mundo. Ahora, Pablo no está exhortando a la iglesia ni haciendo un llamado a la iglesia como diciendo, el problema es el pecado. No, oye, ya damos por hecho que el problema es el pecado. Ya nosotros los cristianos sabemos que la paga del pecado es la muerte, que el pecado es como un muro de división que nos separa de Dios, dice Isaías. Pablo está diciendo, el gran problema no es el pecado. El gran problema es que ustedes como iglesia estáis envanecidos ante este pecado. Envanecidos quiere decir, ustedes están orgullosos de este pecado. Hay una persona aquí cometiendo un adulterio, hay una persona aquí cometiendo un pecado y ustedes en vez de llamarles la atención, lo que han hecho es enorgullecerse y eso no puede ser. Bueno, también la iglesia de Corinto no solamente, pues bueno, dejó entrar un poco la inmoralidad, sino que por alguna razón Dios había traído como una especie de avivamiento a esa congregación. Ahí estaban fluyendo los dones como no los vemos en ninguna otra parte de la Biblia. Ahí vemos que ahí se profetizaba, ahí se hablaba en lenguas, ahí se manifestaban todos los dones. Era una cosa increíble, pero la iglesia no sabía gestionar ese mover de Dios. Y empezó a crearse desorden. Y nosotros sabemos que nuestro Dios es un Dios de orden. Dios no se mueve en el desorden. Dios no se mueve donde todo está patas arriba. A Dios le gustan las cosas bien. Como Pablo mismo dice en esta carta a los Corintios, hágase todo decentemente y con orden. Las cosas en Dios se tienen que hacer con orden, pero en esta iglesia pues no se sabía trabajar con ese orden dentro del mover de Dios. Luego había desorden también incluso, qué sé yo, por ejemplo en la cena del Señor, en vez de participar todos juntos, unánimes como un solo cuerpo, resulta que los que tenían más dinero llevaban comida y los que no tenían dinero pues se quedaban sin comer y bueno, eso era un desorden absoluto. Y Pablo dice, no, vamos a tratar esto. Y de eso trata, por ejemplo, la primera carta a los Corintios, de cómo Pablo intenta poner orden en todos los aspectos de la vida y de la iglesia, perdón. Y la conclusión a esta carta es este versículo que acabamos de leer. La conclusión es 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58. Cuando
después que Pablo haya estado explicando todo eso, intentando traer orden, traer ese orden a la iglesia, les dice, bueno, ustedes tienen que estar firmes, constantes, sigan creciendo, sabiendo que nada de lo que están haciendo es en vano. Lo cierto es que estamos hablando de la iglesia de Corintios, pero yo creo que aquí también podría reflejarse cualquier iglesia, ¿verdad? O incluso cualquier creyente. Iglesias que tienen el deseo de crecer o de estar bien, en orden delante de Dios, pero que todavía tienen carencias en sus vidas. O creyentes que tienen el deseo de avanzar en Dios, pero que todavía hay muchas cosas que pulir. Así que yo encuentro que en esta exhortación que Pablo hace a una iglesia, es una exhortación que nosotros podríamos llevarnos a nuestras congregaciones y a nuestras vidas en lo personal. ¿Cómo comienza Pablo este versículo, este versículo 58? Lo primero que les dice David, es muy curioso, es, les llama de la siguiente manera: así que, hermanos míos amados. Es decir, Pablo les recuerda a la iglesia que a pesar del desorden que haya podido haber, a pesar de la tolerancia al pecado que hayan podido tener, aún así, ellos siguen siendo hijos amados. Porque hay que entender algo muy importante en la vida cristiana, y es que Dios nos ama por quienes somos, no por lo que hacemos. Dios nos ama. Hay incluso un versículo que se me viene a la mente ahora que dice que aunque nosotros le fuéramos infiel a Dios, Dios no nos va a pagar con la misma moneda. Dios va a seguir siendo fiel porque Él no se puede negar a sí mismo. Esa es su naturaleza. Dios nos ama y no nos ama ahora, David, que nosotros hemos entregado nuestra vida a Jesús. No nos ama ahora que nosotros hemos decidido vivir en santidad. No. La Biblia dice que Dios nos amó aún cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Aún cuando no queríamos saber nada de Dios, ahí ya Él demostró su amor para con nosotros. ¿Cómo? Enviando a su Hijo Jesús a morir en una cruz. Así que lo primero que Pablo les recuerda es, amados. Es cierto que hay muchas cosas que trabajar en sus vidas, es cierto que hay muchas cosas que pulir, pero son amados, no se olviden de eso. Ustedes son amados. Jeremías capítulo 31, versículo 3, dice Dios, con amor eterno te he amado. Es que el amor de Dios es eterno, es incondicional. Vuelvo y repito, perdón si soy cansino, pero es importante que lo entendamos. Dios nos ama por quienes somos, no por lo que hacemos. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, a partir de ahí, una vez Pablo les recuerda que son amados por Dios, lo primero que les dice es, tienen que estar firmes. Estad firmes. Y creo que Pablo está muy, pero que muy acertado poniendo la firmeza lo primero, porque cuando una persona decide entregarse al Señor, tiene que hacerlo con firmeza. Nosotros no podemos ser endebles a la hora de tomar una decisión. Las cosas, como me decía mi padre, las cosas o se hacen bien o no se hacen. Y uno tiene que estar firme en lo que hace para Dios. Puede ser que tengamos dudas, puede ser que tengamos preguntas, puede ser que tengamos inquietudes, todo eso se vale, pero aún así seguir al Señor con firmeza. Las personas firmes son aquellas que cuando se entregan a Dios, lo dan todo absolutamente. No le ponen reparo a Dios. No tienen excusas para Dios. No es que ahora no tengo tiempo, es que ahora no puedo, es que mejor en otro momento. No. La Biblia nos muestra muchísimos ejemplos, como por ejemplo Pedro y su hermano Andrés, Juan y su hermano Jacobo, o el propio Mateo también, que dice la Biblia que cuando Jesús lo llamó, de inmediato dejó todo para seguir a Jesús. Y así tenemos que ser nosotros. Eso de, bueno, déjame ir poco a poco, no, eso no lo contempla la Biblia. Y por desgracia te diré que todas aquellas personas que quieren llevar su relación con Dios poco a poco, terminan apartándose de Dios. Por eso Pablo, que sabe mucho más que nosotros, creo yo, dice, estén firmes en el Señor. Estate firme. No puedes estar que sí, que sí no. A Dios no le gustan los tibios. Y nosotros tenemos que estar firmes por el Señor. Y si te das cuenta, nosotros siempre es como que tendemos a bajar la firmeza, tendemos a bajar la intensidad con el paso del tiempo, ¿verdad? Empezamos fuertes, pero lo vamos dejando todo a medias y no puede ser. Uno tiene que tomarse su relación con Dios firme. Por eso desde aquí hago un llamado a todos aquellos que nos están viendo y a todos aquellos que nos están escuchando a que estén firmes delante del Señor. Lo segundo que Pablo demanda
es que no solamente tienen que estar firmes, que eso es principal, eso es importantísimo, sino que tienen que ser constantes. Ese versículo 58 dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que hay gente que empieza con firmeza, hay gente que empieza su relación con Dios de una manera firme, convincente, pero luego no son constantes. A la semana o al mes o qué sé yo, o a los 2 meses o al año, el tiempo que sea, como que aflojan su servicio a Dios. Y Pablo dice, no, eso no puede ser. Aquí la clave está en la constancia. Pablo dijo mucho más adelante, he terminado la carrera. Aquí se trata no de empezar bien, aquí se trata de acabar bien. Aquí se trata de terminar la buena batalla de la fe, de pelearla hasta el final. Jesús mismo dijo, el que permaneciere, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Aquí no se vale decir, no, es que yo un día en los años 80, en los años 90 entregué mi vida al Señor. No, olvídate de eso. Hoy, ¿qué estás haciendo? ¿Estás siendo constante en tu búsqueda de Dios? ¿Estás permaneciendo? Y eso es lo que nosotros tenemos que saber. No podemos ser inconstantes, ¿verdad? Como niños fluctuantes, ahora que sí, mañana que no. No. El inconstante, dice la Biblia en el libro de Santiago, no puede recibir nada de Dios. Y uno tiene que ser constante en todo lo que hacemos. Y creo que hace unas cuantas semanas atrás, David, hablábamos o tocábamos un tema similar y yo decía, honestamente, ¿cuántas cosas tenemos a la mitad en nuestra vida, verdad? Creo que estaba hablando de Nehemías, de cuando los muros iban a la mitad y yo decía, ¿y cuántas cosas tenemos a la mitad? ¿Cuántos libros empezamos a leer y los hemos abandonado? ¿Cuántos proyectos dijimos, sí, voy a llevarlos a cabo y a la mitad lo dejamos? Y muchísimas cosas. Y eso es no ser constantes. Y Pablo nos está llamando a que en el Señor seamos constantes, que estemos siempre caminando con el Señor. Pablo añade una tercera. Estoy intentando ir un poco más rápido de lo normal para dar también un tiempo a las preguntas, David, porque no podemos gozar del mismo tiempo que teníamos antes, pero si tienes alguna duda, alguna pregunta, bueno, te iba a decir como si fuera tu programa, es que es tu programa, tú deténme y seguimos hablando. Bueno, Pablo añade una tercera cualidad más en nuestro caminar con Dios. Él dice, así que hermanos míos amados, estad firmes, estar constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Es decir, después de coger firmeza, después de ser constantes, tenemos que estar creciendo en la obra de Dios. Por eso te pregunto algo. ¿Estás creciendo espiritualmente? A todos aquellos que nos están viendo o escuchando en este día, ¿estás creciendo espiritualmente? ¿O simplemente estás, ¿cómo decirlo?, sobreviviendo en el Señor? ¿Estás creciendo o simplemente estás cumpliendo días, cumpliendo años en la iglesia? Porque hay gente, mucha gente, que presume de su tiempo en el Señor. Es que yo llevo 20 años. Es que yo llevo 50 años. Bueno, gloria a Dios. A mí ya me gustaría a mí decir dentro de unos cuantos años, llevo 50 años en el Señor. Oye, eso es precioso y eso es digno de honrar. Pero estás creciendo dentro de esos 50 años, dentro de esos 20, dentro de esos 5 años, dentro de ese año que llevas en el Señor. ¿Has crecido o te has estancado? ¿Has avanzado en el Señor? ¿Ha crecido tu conocimiento en cuanto a Jesús? ¿Ha crecido tu relación? ¿Ha crecido tu tiempo de oración con Dios o no? Porque si no es así, no ha servido de mucho todo ese tiempo. Por eso Pablo dice, no, crezcan, tienen que crecer, crezcan en la obra del Señor. Ahora, que mira esto que interesante, porque Pablo no dice que crezcamos en Dios, sino que crezcamos en la obra del Señor. El llamado es a crecer en la obra, en el servicio. Entonces, preguntémonos ahora, ¿estoy creciendo en el servicio a Dios? Suele pasar, yo sé que esto le va a sonar no sé cómo decirlo, al chino, a mucha gente. ¿En serio pasa eso? Bueno, desgraciadamente, algunas veces. Puede pasar que hay gente que con el pasar del tiempo dice, no, yo ya no estoy para esto. No, yo ya como he llegado a un nivel en la iglesia que yo ya no estoy para hacer esto, para hacerlo. Mira, yo soy el pastor de 2 iglesias. Estoy pastoreando, gracias a Dios, 2 iglesias. Atiendo muchas otras cosas. Ahora mismo estoy saliendo para atender otras cosas. Soy una persona, te lo puedo garantizar, muy pero que muy ocupada.
y bueno, con mucha responsabilidad sobre mis hombros. Pero la iglesia, por ejemplo, la de Morrojable, que es donde yo más estoy, porque es donde vivo, todos los que llegan temprano a la iglesia te pueden decir y asegurar que soy un perfeccionista colocando sillas. Y yo coloco las sillas de la iglesia. Las coloco, las pongo en su lugar. Y uno podría decir, pero bueno, vamos a ver, pastor, tú no estás para colocar sillas. Bueno, ¿y qué pasa? Aquí hay niveles. ¿Qué pasa? Que cuando ya llevas un año en el Señor, ya tú no estás para colocar sillas. Ahora ¿para qué estamos? Uno tiene que crecer en el Señor y no dejar de servir nunca. Nuestro llamado es a servir y a crecer en el Señor. Tenemos que crecer. Ahora, hay que aprender a diferenciar qué es lo que es crecer, porque una cosa es crecer en este mundo y otra cosa es crecer en la obra de Dios. Jesús enseña que en el mundo se crece pisoteando a los demás. Son los que mandan, son los gobernantes, aquellos que se enseñorean de los demás, dice Jesús. Pero entre ustedes no será así. El que quiera hacerse grande, dice el Señor, tiene que ser servidor de los demás. Por lo tanto, si nosotros queremos crecer en Dios, tenemos que servir a los demás. Hay que servir. Y la iglesia tiene que volver al servicio. Todo creyente. Esto no es algo exclusivo para 2, para 3, para el grupo de líderes. No, esto es para todos. Tenemos que servir al Señor. En algo tenemos que estar activos dentro de la obra del Señor. Crezcamos en el Señor. Y por último, Pablo les recuerda algo muy interesante. Y es que tienen que recordar que el trabajo en el Señor no es en vano. Estate firme, estate constante. Crece en la obra del Señor, sabiendo y recordando que todo lo que hagas para Dios no es en vano. Y Pablo dice esto porque sabe que muchas veces aquellos que servimos a Dios, aquellos que estamos activos dentro de la obra de Dios, puede ser que de vez en cuando nos quiera visitar el desánimo. Puede ser que a veces quiera venirnos esos pensamientos de, oye, ¿y valdrá la pena? ¿Valdrá la pena hacer todo lo que se hace para Dios? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena el sacrificio, el esfuerzo que quizá mi familia está haciendo ahora mismo para estar aquí en este lugar, habiendo dejado bastantes cosas atrás? Que bueno, que en unos días estamos nuevamente ahí, pero me refiero, ¿vale la pena tanto esfuerzo? ¿Vale la pena tanto sacrificio? ¿Vale la pena todo esto? Y Dios dice, claro que vale la pena. Todo lo que hacemos para Él no es en vano. Es más, todo lo que hacemos para Él va a ser recompensado. Ojo. Nosotros no servimos por recompensa. Nosotros servimos única y exclusivamente por agradecimiento. Estamos tan agradecidos por lo que Dios ha hecho en nuestra vida que le vamos a servir. Una de mis oraciones es, Señor, yo quiero servirte, permíteme servirte hasta el último aliento de mi vida. Pero por agradecimiento, yo no estoy esperando recompensa. David, ¿qué más recompensa puedo tener yo? O sea, dime tú, con la familia que tengo, con el matrimonio que tengo, con el ministerio que tengo, con la vida que tengo. O sea, ¿tú crees que yo puedo pedir algo más? ¿Tú crees que yo, ahora porque la gente me conoce de esta manera, ¿no? El pastor Alberto, pero mi mujer que me conoce desde que era un niño, sabe quién era y sabe quién soy yo ahora. Sabe lo glorioso, la obra gloriosa que Dios ha hecho en mi vida. ¿Tú crees que yo puedo estar demandando algo más de Dios? No. En absoluto, yo lo sirvo por simple agradecimiento. He entendido lo que Él ha hecho por mí y la única manera de demostrar mi gratitud es sirviéndole, única y exclusivamente. Pero sé que lo que hago no es en vano. Lo que es en vano sí son muchas horas extras que he hecho yo en el trabajo y otras cosas más, pero servir al Señor no es en vano. Y servir al Señor nos hace grandes. Eso nos enseña Jesús. Así que bueno, era un llamado que le hice a la iglesia de aquí, en este caso de Orlando, de Kissimmee, a que estén firmes, a que sean constantes, a que sigan creciendo y a que ellos puedan entender que todo esfuerzo que están haciendo en Dios no es en vano. Ahora sí, amén, pastor. La verdad que, vamos, yo creo que buenísimo la explicación y el culto que ha dado, el resumen a grosso modo del pastor Alberto Ares. Vámonos con las preguntas, pastor, si le parece, y empezamos con una de ellas, como puede ser de Rosana Goicoechea 1271, hace 5 meses. Buenos días, pastor Alberto y David, Dios los bendiga. Pregunta referente al Salmos 82, ¿a qué se refiere que Dios tiene reunión de los dioses? Un fuerte abrazo, gracias David por permitir que se imparta la palabra de Dios a través de tu canal. Dios te bendiga a ti y a tu familia. Gracias, Rosana Goicoechea, desde Lima, Perú, en el programa del día 30 de junio del 2025. Dios te bendiga. Gracias, Rosana, de verdad. Pastor.
Muy bien, pues para eso tendríamos que leer ese versículo en concreto, que es el Salmo 82, versículo 1, que dice así literalmente: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Claro, si uno no sabe interpretar correctamente esto, es cuanto menos chocante, ¿verdad? Este versículo como dioses, pero no es que nosotros no somos politeístas, sino que nosotros somos monoteístas, es decir, creemos en un solo Dios. Yo por lo menos creo en un solo Dios, pero ahora resulta que la palabra de Dios habla de dioses. Bueno, lo primero que nos vamos a fijar es en lo siguiente. Fíjate en tu Biblia. Yo, por ejemplo, tengo la Reina Valera 60, que quizás es la más común, en las mayúsculas y en las minúsculas. Tenemos, por ejemplo, que cuando dice Dios está en la reunión de los dioses, el primer Dios está en mayúscula y el segundo Dios o dioses está en minúscula. ¿Qué quiere decir eso? Que el Dios verdadero es el primero y los dioses, no está hablando de Dios ni que haya varios dioses. Esto pasa también, como dato nada más, esto pasa también cuando la Biblia habla de espíritu, ¿verdad? Uno, para saber a qué espíritu se está refiriendo, fíjate en la mayúscula. Si lo pone en mayúscula, está hablando del espíritu de Dios. Si lo pone en minúscula, está hablando de nuestro espíritu o de espíritus inmundos, ¿verdad? Cierto es que en el hebreo no existen mayúsculas, pero el contexto nos muestra de qué está hablando aquí. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al versículo 7 de este salmo, allí se nos aclara que habla de moriréis como hombres. Es decir, aquí no está hablando de dioses como deidades, sino de hombres con autoridad. Esos dioses en minúscula está hablando, por ejemplo, de jueces, de autoridades, de gobernantes, de gente que se reúne porque tiene autoridad para decidir sobre los demás. Pero Dios dice en este salmo que Él está en medio de esas reuniones. Es decir, Dios está por encima de cualquier gobernante, de cualquier político, de cualquier juez, de cualquier persona con autoridad. Dios siempre está por encima. En la reunión de los dioses, Dios está en medio de los dioses juzga, dice la Biblia. Dios tiene el poder de juzgar a toda autoridad aquí en la tierra. O no decimos continuamente que Dios es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, porque Él está por encima de todos los demás. Como curiosidad, ¿tú te has fijado, David, que todo judío tiene como un sombrerito pequeño aquí arriba en la cabeza? No sé si te has fijado alguna vez. Sí, por supuesto. Bueno, eso ¿por qué es o para qué es? Eso se llama kipá, ¿verdad? Los judíos le llaman kipá. ¿Por qué se ponen eso? Bueno, es una enseñanza muy bonita. No quiero decir que lo hagan, ni mucho menos. Es más, no lo hagas. No seas religioso, porque eso es religiosidad. Pero la enseñanza es muy bonita. Ellos se ponen eso aquí para recordarse continua y permanentemente que siempre hay alguien por encima de ellos. Ellos no son la máxima autoridad. Ellos siempre tienen algo, siempre se ponen algo encima, en este caso la kipá, para recordarse que hay algo por encima de ellos. Y ese algo, evidentemente, es Dios. Dios siempre está por encima del ser humano. Dios siempre está por encima de cualquier persona, llámese juez, llámese político, llámese gobernante, llámese de cualquier autoridad. Dios está en medio de las reuniones de los dioses y Dios juzga a esos mismos dioses que se dedican a juzgar aquí en la tierra. Amén, amén. Pastor, ahora sí, vamos a seguir con más preguntas. Isabel Sánchez, guión E4Y, dice: oye, ¿y qué pasa con mi familia que no tenía ninguna religión y que ya fallecieron? ¿En qué lugar los tiene Dios? Es una pregunta del programa del día 16 de junio del 2025, pastor. Bueno, da igual que no tuvieran ninguna religión o que tuvieran alguna religión. La religión no salva, ya lo hemos visto muchas veces, ¿verdad? Y si alguien no lo ha escuchado, lo vuelvo a recordar. No hay religión que valga, que salve. No hay iglesia que salve. No hay nada que traiga salvación salvo Jesús. Da igual la religión que tú tengas. Eso no te va uno no va a ser salvo por ser cristiano. Uno no va a ser salvo por ser católico. Uno no va a ser salvo por ser mormón, testigo de Jehová, evangélico. No. Uno es salvo cuando cree en Jesús. La religión no salva, partiendo de ahí. Entonces, bueno, la Biblia es muy clara cuando dice que de la única manera que uno puede ser salvo, que el único camino para ir al Padre
se llama Jesús. Ya está, esto tiene que ser creído sin contemplación. Es así. Una persona es salva únicamente cuando cree en Jesús. Ahora bien, solo Dios sabe quién está en el cielo. Nosotros no somos quien para decir este sí, este no. No somos quien primero porque no lo sabemos. Aunque esta hermana que se llama Isabel Sánchez dice, bueno, mi familia no tuvo religión. Bueno, pero tú no sabes si esa persona creyó en Jesús o no, si le entregó su vida al Señor o no, o quizá tienes la certeza de sí o no. Pues entonces uno tiene que tenerlo claro. Lo que no podemos hacer tampoco es consolar de una manera ficticia. Yo que me ha tocado ya oficiar unos cuantos funerales, bueno, pues en los funerales muchas veces tienes que dar alguna palabra de ánimo, decir cosas, ¿verdad? Pero nunca miento en el sentido de decir, no, yo estoy seguro que ahora tu padre, tu madre está en el cielo. No, porque si sé que al final esa persona no era creyente, no había creído en Jesús, ¿por qué le voy a estar dando ese consuelo que no es? Y por otra parte, yo no sé si esa persona recibió o no recibió a Jesús. Hay un solo caso en la Biblia, uno, y esto nos enseña que esto no puede ser un patrón para nuestra vida. Hay un solo caso en la Biblia donde en el último suspiro de la vida de alguien recibió a Jesús en su corazón y pudo irse al paraíso. Estoy hablando del ladrón en la cruz, de ese hombre que murió al lado de Jesús. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Y fue salvo en el último momento de su vida. Ahora, lo que nosotros no podemos hacer es esperar al último suspiro de nuestra vida para recibir a Jesús, porque no sabemos si lo vamos a tener. Entonces, ¿qué pasa con tu familia? Solo Dios sabe. Pero teniendo claro que el único camino al cielo, el único camino al Padre, el único camino a la vida eterna es a través de Jesús. Amén. Pastor, otra de las cuestiones, Priscila Novoa Suárez, hace 6 meses, dice, bendiciones, Pastor y David. Interesante el programa de hoy. Hay una cita en Juan 16:21 donde habla cuando la mujer da a luz, cuando ve a su hijo, ya olvida la angustia. Es del programa del día 16 de junio del 2025, Pastor. Bueno, aquí no hay mucho que interpretar porque el propio versículo nos da la respuesta, ¿verdad? A la duda que puede tener esta hermana. Solo hace falta terminar de leer el versículo para entender de qué está hablando. Dice así Juan 16:21, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Es decir, ¿de qué está hablando esto? De que, bueno, habría que leer todo el contexto para entender que Jesús está hablando del sufrimiento que él va a tener que enfrentar, de esa subida a Jerusalén que va a tener y ahí va a ser crucificado. Parece como que los discípulos no acababan de comprenderlo o más bien de aceptarlo. Recuerda que en un momento dado Jesús dijo, bueno, me es necesario subir y padecer mucho por mano de los religiosos. Y Pedro le dijo, no, Señor, te estás equivocando, en ningún caso esto te acontezca. Y Jesús le tuvo que parar y decir, mira, Pedro, estás equivocado, sí, me es necesario subir. Y Jesús está hablando de todo y pone esta ilustración como queriendo decir, no se preocupen. De la misma manera que cuando una mujer va a dar a luz, sufre mucho, pero cuando ha logrado tener ese niño en sus brazos, se llena de gozo y es como que se olvida del dolor del parto. No es que se olvide, pero no tiene en cuenta ese sufrimiento por el fruto que ahora tiene. De hecho, encontramos a muchas mujeres, la inmensa mayoría, que no solamente tienen un hijo, tienen más. Por ejemplo, yo le preguntaría a una madre, oye, si tú tienes 2 hijos, ¿será que en el primero no sufriste el parto? No, sí sufrió, pero una vez tuvo a ese segundo, a ese hijo en la mano, valió la pena el sufrimiento. Eso es de lo que está hablando aquí. Jesús les está intentando hacer saber a los discípulos que es verdad que viene momento de angustia, momento triste, momento de dolor, pero todo eso tiene un propósito. Isaías 53 me viene a la mente, tiene un pasaje, oye, explícito. Es el personaje del Antiguo Testamento que más claro habla del sufrimiento de Jesús y dice que Jesús iba a ser molido, va a ser condenado, va a ser burlado, menospreciado, cómo lo íbamos a enviar a la cruz, ¿verdad? Pero cuando llegamos al versículo 11, si no recuerdo mal, ¿sí? Isaías 53:11, dice, y verá el fruto de la aflicción de su alma, dice Isaías.
y quedará satisfecho. Es decir, Jesús pasará por un momento agónico, pero cuando vea el fruto va a estar contento y va a ver el fruto de la aflicción de su alma, y ese fruto va a traer satisfacción. De la misma manera que una madre, cuando abraza a su bebé por primera vez, trae satisfacción a su alma debido a todo el dolor que ha tenido. Espero que me hayan podido entender, o espero yo poder haberme explicado claramente. Oye, yo por lo menos lo entendí, pastor, de verdad que sí. Bueno, la última pregunta, porque ya saben que estos programas pues, los tenemos que hacer un poco más cortos de lo habitual. El pastor también tiene cosas que hacer y vamos rápidamente con esta pregunta, pastor. Hace ya casi 8 meses, ¿no? Olga Gómez Ruiz, 4354. Esto también se ha hablado en otras veces, pero lo vamos a preguntar al pastor. Bendiciones a David y al pastor Alberto. Dios los bendiga por sus prédicas, son muy interesantes. Pastor, quería saber qué tan importante es el modo de vestir de los pastores en los cultos. Yo veo que hay pastores que se visten elegantemente para hablarle a la iglesia. Yo quisiera que usted cambiara su manera de vestir en los cultos, ya que nosotros nos colocamos nuestra mejor pinta para ir a los cultos a escuchar la palabra de Dios. Muchas gracias, pastor. Bendiciones. Olga Ruiz, 4354. Pastor Alberto. Bueno, ni mi madre me ha pedido que me cambie la manera de vestir, ¿no? Bueno, está bien, hay que respetar a todo el mundo. Si no le gusta mi manera de vestir, pues gracias a Dios hay muchísimos pastores, muchísimos predicadores y, bueno, fuera de broma, voy a entender que a algunos no les guste cosas de mí, es entendible. Aquí el único santo y perfecto, el único varón justo se llama Jesús, y yo no pretendo agradar a nadie, solamente al Señor. Por otra parte, decir que yo no sé que no le puede agradar de mí, porque no me pongo corbata. Sí, lo cierto es que no me pongo corbata. Puede ser que hace 20 años, cuando era un niño, me puse una para una boda porque me medio obligaron, pero no me gusta ponerme corbata. Es muy raro verme a mí de traje y chaqueta, ¿verdad? Salvo quizá en una boda, en un funeral, hay que ir bien, ¿vale? Pero no, para los cultos yo no me pongo corbata. No creo que una corbata a mí no me hace más santo, ¿verdad? Y creo que una camisa de botones o algo tampoco me hace más pecador. Yo creo que la ropa refleja un poco quiénes somos, pero no marca nuestro carácter de una manera clara. La Biblia habla de la manera de vestir, hay que ser una manera de vestir con pudor, con respeto, con elegancia. Pero bueno, yo también entiendo que un pastor no se debe vestir, no se debe subir a una plataforma o a un atril o a un púlpito en pantalón corto. Bueno, eso ya no solamente es una obscenidad, sino que es una falta de respeto a la congregación. O subirse con una gorra. Ya últimamente veo yo, a mí me gustan mucho las gorras, pero yo no se me ocurriría subirme al púlpito con una gorra. La gorra tiene su momento para cuando vas a la playa, para cuando vas a dar un paseo, ¿verdad? A mí me gustan, por cierto, ya me he comprado alguna aquí en Estados Unidos porque hay muy chulas. Fui a una librería cristiana y me compré una. Pero hay momentos para ponerse la gorra. Ahora yo te estoy hablando aquí, estoy en pantalón corto, porque no se ve, se ve de aquí para abajo, se ve de aquí para arriba, que diga, pero no se me ocurriría subirme en bermudas, en pantalón corto a un culto, o no sé. Cuando esta hermana dice, no me gusta tu manera de vestir, bueno, bien, está bien, entendible y respetable, pero si esperas de mí que me vaya a poner corbata, es mejor que busques otro pastor o otro predicador, porque creo que de momento en mí no lo vas a encontrar. Pastor Alberto Ares, de verdad, muchísimas gracias y vamos, que le deseamos que siga dando, como le he comentado, ¿no? La palabra de nuestro Señor, llevándola por Estados Unidos, por todo el mundo, de verdad que sí. Agradecido por poderlo tener aquí un lunes más. Gracias, de verdad. Dios me lo bendiga. Muchas gracias, David. Y por cierto, aquí es que no me escapo porque aquí todo el mundo, desde que he llegado, las entrevistas de David, me encantan los programas. Digo, pero también aquí, oye, pero es que... Ahí somos muy vistos, es el segundo país más visto, Estados Unidos. Pero es que no te lo puedes ni imaginar, David. Aquí nadie me habla de que si los devocionales, los cultos, aquí todos me preguntan por las entrevistas con David, el programa de radio. Digo, bueno, vamos a intentar dentro de las posibilidades de uno y del otro hacerlo, pero aquí todo el mundo te tiene muchísimo cariño, aquí muchísimos hermanos me han mandado saludos para ti, que tengas mucho ánimo, que Dios te bendiga, así me dicen, no te estoy ni añadiendo ni quitando palabras, simplemente estoy transmitiendo decenas de saludos que me mandan muchos hermanos aquí de los Estados Unidos. Dios me lo bendiga, pastor, que tenga una buena semana, de verdad, muchas gracias. Bendiciones. Y nosotros
con este espacio, hacemos un ratito en el camino, el pastor que no me cuelgue, que tengo que decirle una cosilla ahí rápido, y enseguida volvemos con la tertulia vecinal. No te vayas que pasamos lista. Hasta ahora.